Hola, muy buenas noches. Bueno, acá nuevamente nosotros seguimos preocupados por la situación del titulado de instituto en el Perú. ¿No? Nosotros seguimos trabajando, ¿no? A todo nivel para poder crear el tercer grupo del equipo médico. Y estamos teniendo, no sé si llamarlo obstáculo, no sé si llamarlo barrera, no sé si llamarlo, ¿no es cierto?, vallas. Pero como fuera, lo que viene sucediendo, yo creo que ya se ha ido viendo a nivel nacional el trabajo de la CONTAP, ¿no? Esta nueva CONTAP, no, CONTAP Chaquetas Blancas, ¿no? La primera desapareció justamente por luchar por los títulos, ¿no? Por marcar una diferencia, ¿no? En aquellos momentos no teníamos ley, no estábamos agrupados y bueno, se podía comprender acerca de que no debería en ese momento para muchos existir un nuevo movimiento. No se entendía, ¿no? Y hubo bastante rechazo sobre eso, ¿no? Se intentó satanizar a nuestra organización, a nuestros dirigentes nacionales de ese momento, se despidieron a los dirigentes nacionales y no hubo quien lograra o siguiera el trabajo del titulado, ¿no? Porque todos nos ven como un grupo, pero es increíble, ese grupo no existe. Todos nos desean lo malo cuando no se dan cuenta de que eso va concatenado con la salud en el Perú. Es algo intrínseco, no puedes tú abandonar a un grupo sin perjudicar a la salud. Y en los tres niveles deben ser profesionales. Trabajar todos estos años no ha sido nada fácil, pero hemos logrado avanzar, tenemos una organización, estamos hablando de más de 5.000 afiliados, estamos hablando de 7 federaciones y estamos hablando de más de 50 sindicatos a nivel nacional que se han ido cada año desarrollando porque han comprendido de que en el Perú debe de existir, se debe de alcanzar a reconocer el derecho del titulado. Pero no solamente eso, sino por todo lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que el gobierno ha dado el decreto de urgencia 016 artículo 9 del 2020 para invadir nuestro grupo y han violado nuestra ley ingresando a trabajadores administrativos, artesanos y trabajadores de servicio que no les corresponde, no están en el 28561. Por otro lado, en el Congreso, la Congresista Puerto Latino, la Coalición de Salud han presentado un proyecto para que nosotros seamos profesionales técnicos. Profesionales técnicos. Y no existe. Solo existen artículo 9 del decreto legislativo 276. 3 grupos. O eres profesional, o eres técnico, o eres auxiliar. Pero la discriminación sigue. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué tanta discriminación a un grupo como el nuestro que atiende directamente a los pacientes? No, que no se nos debe llamar profesionales, pero no van comprendiendo las normativas legales que dicen y cuántas leyes tenemos. Tenemos 2 leyes, correcto. La 25333 que señala que los egresados de institutos son profesionales y la 28561 que señala
que somos asistenciales. Entonces, lo que debe de suceder es que en una negociación colectiva tú no vayas a ver quién es quien debe de conversar contigo. No. Ellos están intentando hacer notar que solamente van a conversar y van a escuchar a los mayoritarios, pero los mayoritarios son mixtos, pertenecen a centrales administrativas, son organizaciones mezcladas entre administrativos y asistenciales, que no quieren que exista un movimiento y no sindicatos que sean de titulados, porque para ellos eso es dividir la organización. Dividir la organización, ¿dónde quedan los derechos? Pero no solamente los derechos que nos asisten, sino también los derechos de la población nacional. Porque si tú no tienes un grupo profesional, pones en peligro, pones en riesgo a la población nacional. Porque ¿quién debe atender en el tercer grupo ocupacional? ¿Quiénes deben atender? Entonces no se trata que yo diga por decir, no, que el auxiliar. No, 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 no. No es por decir. Hay que tener un perfil, así como lo tienen los médicos en el primer grupo, así como lo tienen las enfermeras y otros profesionales en el segundo grupo. La pregunta es quién debe de atender a los pacientes en el tercer grupo o la base piramidal del equipo de salud. Entonces debe haber un perfil y ese perfil se debe de crear un nuevo grupo de titulados profesionales de instituto. ¿Para qué? Para poder en ella legislar de que no pueden ingresar quienes no. ¿Pero por qué? Porque más allá de lo que es el derecho como organización, está la calidad de atención de salud. Está la calidad que el Estado debe brindar y están los derechos humanos de las personas a ser atendidos por un equipo médico que cumpla todos los requisitos. Entonces, si tienes profesionales en el primer nivel, si tienes profesionales en el segundo nivel, la pregunta es, ¿hasta cuándo no va a existir ese tercer nivel profesional? ¿O es que no debe de existir? Porque si no debe de existir, desaparecerían los institutos superiores tecnológicos, desaparecerían los profesionales egresados de los institutos superiores tecnológicos. Entonces, eso no es correcto. Lo correcto es que si existe y los títulos salen a nombre de la Nación-Estado y hay una ley, la 25333, se aplica por segunda vez. Si ya se aplicó una vez, si ya reconocieron, pues ahora tienen que reconocer una segunda vez. Pero ahora es diferente, porque en la primera vez sí se podía considerar solo el nivel, ahora no, ahora tienes dos leyes. Una de ellas te reconoce como profesional, otra de ellas como asistencial. Entonces, cuando sale el decreto de urgencia 016 artículo 9 y la resolución ministerial 421, ambas del año 2020, ¿qué es lo que hicieron? Volvieron asistencial a quien no corresponde, administrativos, artesanos, trabajadores de servicio. No les corresponde. Intentaron justificar, pero con un decreto de urgencia no se justifica. No. ¿Por qué? Porque los decretos de urgencia, en su nombre mismo lo dice, decreto de urgencia, es para el momento. Pero no, lo han seguido aplicando con la resolución ministerial. Y cuando uno les envía la documentación que deben de, tampoco quieren hacer caso. Entonces, se debe ver de que este año termina la vigencia y se vuelve ley el decreto de urgencia 016 artículo 9. Solo el tribunal tiene la potestad de eliminar. Hay que irnos al tribunal a eliminarlo. Hay que sacar al invasor. Alguien puede decir, no, que se queden. Destruirían tu ley, ya no tendrías ley, perderías
quizás muchos derechos, ya que ya los vienes perdiendo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un grupo puro de profesionales, estaríamos regresando al siglo pasado, donde no teníamos leyes, ¿correcto? Y nuevamente la salud estaría retrocediendo. Y ya no puede ser eso. En estos tiempos no se puede dar. En estos tiempos, al contrario, la salud, no, por ejemplo, ya no debería estar pagando de salud. Todo el presupuesto que se va a salud debería revertirse en el MINSA. ¿Para qué? Para mejorar, para tener mayor estructura, para tener mayor tecnología. Así como los trabajadores de salud que ellos mismos se atienden en su sector. ¿O es que salud va a atenderse a las clínicas particulares? No, los trabajadores de salud se atienden en su sector. Y la pregunta es, ¿por qué los trabajadores del MINSA no se atienden en su sector? ¿Por qué le tenemos que estar transfiriendo un presupuesto si nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cómo se llama eso? Reformas. ¿Y qué debe ver las reformas? Las reformas lo que tienen que ver es mejorar la calidad de atención de los derechos de los trabajadores y de qué? De la población nacional. ¿Pero por qué? Porque ese dinero que ya no se revertiría a esa salud quedaría en el sector, tiene que ser una ley, una reforma que ingrese. Y en ella señale que los presupuestos que se establecen, ¿no es cierto?, por diferentes gores, ¿no?, gobernadores de cada, ¿no?, se use exclusivamente para la modernización y construcción de hospitales, para la atención de los pacientes. Y por supuesto también del mismo personal de salud. Porque nosotros somos de salud, porque no tenemos que ir a atender a otro lugar cuando tenemos... Muchos de nosotros no van, solo van por emergencia. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que debe pasar en el MINSA? En el MINSA debe pasar una reforma que identifique quién debe ser el tercer grupo ocupacional. ¿Es cierto lo que dicen las centrales? ¿Es cierto lo que dice el Congreso? ¿Es cierto lo que dice la congresista Portolatino? O sea, se tiene que evaluar esa reforma. ¿O es cierto lo que dice la CONTAP Chaquetas Blancas? Que debe de crearse un tercer nivel para que no desaparezcan los institutos, para que mejore la calidad de atención y para que se termine la discriminación laboral de los titulados de institutos superiores tecnológicos. Eso es una reforma. Y esa reforma debe mejorar al Estado peruano, debe de mejorar los derechos laborales, debe de mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de atención y que se cumpla el cuidar los derechos humanos de las personas de ser bien atendidas correctamente en los tres grupos por profesionales: profesionales médicos, profesionales enfermeros y profesionales asistenciales. En todas las especialidades de enfermería, nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio de tecnología. Y aquello que dice, no, lo que dice el título no es una ley. No es una ley, más bien en esa reforma los títulos tienen que decir profesional asistencial en enfermería, nutrición, farmacia, radiología y laboratorio de tecnología. Pero no solo eso, eso debe aperturar, porque si ya, yo hace poco estuve revisando las páginas, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, hablamos de 3 o 4 institutos superiores tecnológicos que daban el bachillerato. Hoy estamos hablando de más de 100. Quiere decir que van a recibir un título como bachilleres. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, eso sirve para que puedas llevar tus estudios superiores en especialización, en maestría, porque ya tienes el bachillerato. La pregunta es, si tenemos el bachillerato, si la educación está avanzando, si se quiere mejorar la calidad del personal, la pregunta es, ¿por qué deben haber auxiliares o profesionales técnicos en ese grupo? Si es que realmente se quiere hacer la reforma, no se hace la reforma a medias, no se transforma o se beneficia solo una parte de la exigencia, no para que sea los institutos del bachillerato, de la exigencia para que puedan ir, ¿no es cierto?, a estudiar una especialización o una maestría en salud. ¿No?
¿Y el trabajador cómo queda? Discriminado, olvidado, con su grupo mezclado, con su ley violada, con los administrativos, artesanos, trabajos y servicios. O sea, no hay tercer grupo. Ahora, ¿eso se puede aplicar en la parte administrativa? No, porque la parte administrativa bien ha pasado en Cusco, ¿no es cierto?, que los administrativos han reclamado y entre ellos funcionarios que no tenían por qué reclamar. ¿Y qué ha pasado? Lo del Cusco ha destapado todo lo que ha pasado en el Perú. ¿Y qué está pasando en el Perú? Que los que deben de tener el nivel F o funcionario deben reunir los requisitos de acuerdo a la ley. ¿Y qué dice la ley? Título y maestría. No pueden ser funcionarios o el cargo F sin tener los estudios, pero se ha descubierto que en el Ministerio de Salud del Cusco, con denuncia que hay, los funcionarios no tienen títulos y no tienen maestría, no pueden ocupar esos cargos. Es decir que si por ejemplo hay una autoridad que quiere escoger un cargo de confianza y ya no puede escoger a un amigo, salvo que ese amigo tenga título, salvo que ese amigo tenga su especialidad, su maestría. Entonces esas reformas se tienen que cumplir. No solamente en el Cusco, se deben cumplir en todo el Perú. Entonces, si hay reformas, ¿por qué hasta ahora se niega el derecho de los egresados de instituto? Bueno, es sencillo, ¿no? Las centrales no quieren que exista un movimiento como el nuestro. Apoyan al gobierno en que no se dé la reforma integral, para que se reconozcan los auxiliares, para que se reconozcan los... No, imagínense, crear el nuevo nivel profesional técnico, es como decir, voy a crear el nivel técnico auxiliar. Existe el técnico artículo, están violando el artículo. Bueno, parece que ya violar la ley no les interesa. Pero eso es lo que viene sucediendo. Entonces, ahí también va la otra parte, que faltan organizaciones, faltan sindicatos, faltan federaciones regionales con una buena economía económica para empezar a plantear, para empezar a debatir, para poner en mesa de negociación colectiva toda esta problemática. Y el ministerio no puede darse marcha atrás y dejar que esto suceda, o sea, en su casa que el resto haga lo que quiera. No puede ser, no hay autoridad. Tiene que haber una autoridad que delimite las cosas como deben ser claras. Y señale y recomiende, no desde, ¿no es cierto?, lo que no es legal, sino desde lo que es legal. ¿Y qué es lo que es legal? Que se reconozcan los títulos. ¿Qué es lo que es legal? Que hay que cuidar a la población con la mejor calidad de atención, hay que especializar, hay que darles maestrías al tercer grupo, que se especialicen. ¿Qué es lo legal? Que se cree el tercer grupo profesional. ¿Qué es lo legal? Que se cree el perfil del tercer grupo. ¿Quiénes deben pertenecer? Cualquiera no puede. Tiene que ser mínimo titulado de instituto. ¿Qué es lo legal? Hay que cuidar los institutos, van a desaparecer. Porque con la desleal competencia de que cualquiera puede ingresar al tercer grupo porque no existe, porque no hay organigrama, porque no hay un perfil, y el MINSA no lo quiere, y lo venimos señalando y denunciando ¿cuántos años? Bueno, es que el MINSA también obedece lo que dice el Estado, ¿no es cierto? Y en lo que va también, en lo que dice, pero estamos ahora señalándoles con claridad y con normativas legales, se debe crear el tercer grupo profesional, se debe tener el perfil, se debe de cuidar a la población nacional, se debe de cuidar los aspectos, ¿no es cierto?, meritocráticos de un Estado en mejorar. Sí, se está intentando mejorar los institutos biotecnológicos, pero díganme, ¿algún técnico convalida un día de sus estudios? Claro, tú egresas de un instituto, ¿convalidas a una universidad? No, ¿por qué? Si justamente las leyes fueran hechas para que los institutos fueran el lugar donde una persona pudiera trabajar, tener ingresos económicos para poder seguir estudios. Claro, pueda convalidar. No pueden convalidar a nada, no podemos. O sea, somos un grupo que nace, crece y muere ahí. ¿Y eso es correcto? No. Eso también debe cambiar. Debe haber, ¿no es cierto?, la apertura a la convalidación en el área asistencial. Eso significa que si uno estudia, ¿no es cierto?, los 3 años, más la tesis, más las prácticas, que son como 4 años, porque le van a dar el bachillerato, pues debe convalidar a la carrera que quiera, que pueda, que rinda, que tenga la capacidad. No, tiene que ir a cero. No, que eso no vale. Entonces, ¿quién manda a quién? O sea, los colegios mandan al Estado,
Las centrales, las federaciones mandan al Estado. Las reformas se hacen en conveniencia a lo que dicen ellas. Y eso no debe ser así. El Estado tiene que tener una reforma que ordene, no que le ordenen, que ordene que es lo más correcto. Entonces necesitamos que los egresados de institutos asistenciales también puedan convalidar en todas las especialidades. Claro, puedan convalidar. Porque si no, imagínense ustedes, estamos 33 años discriminados, no se reconocen los títulos. Y lo que nosotros estamos señalando es, ¿no es cierto?, que la negociación colectiva no se escuche. No, que solamente van a conversar con los mayoritarios. ¿Con los mayoritarios? ¿Dónde se ha visto que los derechos, como lo manda, como lo ordena la OIT, sobre negociación colectiva, recomendación de negociación colectiva a los países firmantes, dice terminar la discriminación de los derechos del sindicato A, B o C, perdón, que se lo pidan? El sindicato A no va a pedir porque a ellos no les conviene. El sindicato B tampoco va a pedir porque a ellos no les conviene. Oye, Mota, pero dime, ¿y por qué a ellos no les conviene? Porque hay que entender el problema del Cusco. ¿Cómo es eso? No entiendo. Bueno, en el Cusco se ha descubierto que los funcionarios no cumplen los requisitos mínimos para ser funcionarios. No entiendo, sigo sin entender. Que deben tener título y maestría para ser funcionarios. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Eso significa que en la parte administrativa no pueden haber egresado de institutos superiores tecnológicos. ¿Y qué debe haber en la parte administrativa? Profesionales universitarios, ¿correcto? Con maestrías. Ah, ya, pero esa regla se aplica a salud, ¿se puede aplicar a salud? ¿En salud todos deben ser universitarios? No, que se aplique igual. Bueno, yo no digo que no. Bacán, si tú lo quieres ver de esa manera, que los tres grupos sean universitarios. Yo no lo vería mal. Correcto. Pero debe de existir un tercer grupo que ya lo tienes, que está laborando, que es funcional, que tienen títulos. ¿Quiénes deberían ser? Los titulados de instituto. No, pero es que ellos no son profesionales. Es que sí lo son. ¿Pero por qué? Primero, porque son capacitados, entrenados por otros profesionales. Segundo, porque la ley 25333 así lo señala, son profesionales. Correcto. Entonces, hay que ir comprendiendo que por eso que las centrales y las federaciones no les conviene, pues. Y por eso que a la conveniencia de ellos, a todos nos quieren manejar como técnicos y auxiliares. No echemos la culpa al sistema. En parte. ¿Y dónde están los actores? ¿Dónde están las organizaciones? ¿Y dónde están los representantes? ¿Dónde? Nosotros hemos llegado. La primera CONTAP desaparecieron. Buenas noches, Adita. Entonces, ¿qué les estamos diciendo? Reconozcan los títulos. La población necesita una mejor calidad de atención. Bacán que lo lleves a que se especialice. Está bien que le reconozcas el bachillerato, pero sigue siendo auxiliar, sigue siendo... O sea, cualquiera puede... No hay un perfil para ese grupo. Debe de haber un perfil. Y ese perfil se debe... Y el Estado lo debe. Se tiene que presentar. ¿Cuál es el perfil del tercer grupo? ¿Y a quién lo presenta? A la OPS, a la OMS, a la OIT. No solamente se trata... No, ya tengo titulado. Ya, bacán, tienes titulado, Perú. ¡Qué bien! Felicitaciones. Has avanzado. ¿Hay perfil? ¿Tienen perfil? No, ¿por qué? ¿Por qué no hay un perfil? Entonces tiene que existir un perfil. Y en ese perfil tiene que señalar claramente, pertenecen al equipo médico, ese grupo, solo serán titulados, su escala homologativa, su escala renumerativa, sus 5 niveles, sus 55%, porque ahí también van los derechos, pues. Y esa es la razón por la que no quieren reconocernos como profesionales. Y ahí va la respuesta a aquello que dice que no somos profesionales, pues. Si quieren volver a este grupo, mire, si siendo técnicos para ser profesionales les duele en el alma no serlo, tú imagínate que todos nosotros seamos universitarios. No lo van a aceptar, pues. Jamás lo van a aceptar. ¿Pero por qué? Porque económicamente no les convendría. Tendrían que alcanzar los niveles remunerativos que tienen el segundo grupo profesional para poder crear un nuevo grupo solo de egresados universitarios.
no lo harían. Si no lo quieren hacer con nosotros, ¿qué lo harían con un nuevo grupo en ese nivel? No lo van a hacer. Entonces, ¿qué queda? Lo que tienes a la mano. Usa lo que tienes a la mano. La reforma es para que tú tengas, pero no solamente porque lo decimos, sino porque las normativas legales están ahí. La 25333 del año 91 y la 28561 del 23 de junio de 2005, logrado por la primera contable Juan Manrique Salas. Somos asistenciales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, organizarnos. No, que el Estado no hace nada por mí. Es que no va a hacer nada por ti. Pero no lo hace porque no puede hacerlo. Si no, fíjate cuántos actores en contra hoy tenemos. Las centrales están en contra. ¿Por qué las centrales están en contra? Porque son administrativas, tienen que tener título y maestría. Ahí tú vas a entender por qué no quieren pasar directamente a servir. O la quieren desaparecer. ¿Correcto? Entonces, en el área de salud, ¿se puede aplicar la 25333? Sí. ¿Quién lo dice? Servir. La 25333, la 28561, la realidad nacional, la pandemia y muerte de más de cientos de colegas nuestros, porque nuestra función directa al paciente, nuestra función es directa al paciente. Entonces tienes que dar la reforma. Así como sería una buena reforma que el dinero que va de salud se quede en el MINSA, se distribuya para uso exclusivo de la modernidad, ¿no es cierto?, de la construcción de hospitales, de comprar para la atención directa de nuestro propio sector, por nuestros propios médicos, del equipo médico. No, eso no puede ser. ¿Cómo que no? Si en salud pasa eso. ¿O quién cree que le atiende en salud? ¿Dónde crees que van a atenderse sus trabajadores de salud? ¿Tú crees que hay otro sector para ellos donde vayan trabajadores de salud que van y se atienden en otro sector? No, se atienden en su propio sector. Privilegio, bueno, yo no sé cómo tú lo podrás tomar, pero a mí yo lo veo desde un aspecto, cómo mejoramos la calidad de atención, cómo mejoramos los derechos en el sector, en nuestro sector. Es que exista una norma, alguien que tenga, ¿no es cierto?, las agallas de presentar un proyecto de ley que diga, ya no se va a dar a salud, porque el MINSA va a administrar sus propios recursos y esos recursos que deben estar, ¿no es cierto?, dirigidos es exclusivamente en la construcción, modernización de hospitales. Hospitales que van a servir a la comunidad, por supuesto, y también van a servir a la atención de sus propios trabajadores en las mismas condiciones que la tiene de salud. Claro. Sí, ¿qué corona tienen ellos? Disculpen la franqueza, muchas veces seguidos de salud nos han tratado pésimamente mal, que ni siquiera nosotros hacemos ese tipo de calidad de atención, discúlpenme la franqueza. O no reúnen las condiciones, como fuera, al margen de cualquier situación. Nuestro sector también tiene la capacidad de ver y velar por los derechos de la población nacional, como también velar por los trabajadores. Eso es una reforma, correcto. En nuestro caso también tendría que haber otra reforma. Por supuesto que sí, tendría que haber otra reforma. No solamente en los derechos de que el MINSA maneje sus propios presupuestos, ¿no es cierto?, dirigidos a su sector y no a otro sector, que no lo administra, solo lo inyecta y ahí queda, no, que se administre. Y que en ellos sean los proyectos, salgan los proyectos, tal hospital en todos los departamentos del Perú, con ese ingreso que se destina. Claro. Y este sector atienda a sus propios trabajadores, como el salud lo atiende. Y lo mismo debe pasar para crear el tercer grupo ocupacional del equipo médico, es la misma condición. Una reforma que realmente dignifique los derechos laborales, dignifique los derechos humanos de las personas, ¿no es cierto? Cuide, ¿no es cierto?, los institutos para que se desarrollen. No solamente el hecho de que le vas a dar, no, ahora ya tienes licencia para dar bachillerato. ¿Y dónde queda la convalidación? No se trata de que yo sea bachiller, bonito, y como digo, bacán, pero a medias. Por ahí alguien me dirá, oye, no, pues Mota, si ahora también pueden convalidar. Ah, eso es cuando tú estudias en una misma, ¿no es cierto? Eres de un instituto que tiene su universidad, ahí. Pero no hablamos de los arreglos o privilegios que pueden tener los estudiantes de ciertos institutos que tienen universidad. No hablamos de eso.
Hablamos que del derecho todas tengan, ¿no es cierto?, ¿no?, la capacidad de convalidar sus estudios para llevar una carrera que sigue. Y trabajando como técnico, ¿no es cierto?, ¿no? Y ahí viene el otro problema, ¿no es cierto?, pueda escoger la carrera que quiera. O sea, una reforma tiene que cambiar y terminar la discriminación. ¿Por qué con otros hay, o sea, no solamente no nos reconocen los títulos? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? No, es que eso no está, es al revés. Las prácticas no están en la casa, las prácticas están en los hospitales. Esa es la práctica, o en las clínicas, ¿no? Los convenios que se dan, ¿no? En las casas no da al contrario, es al revés. Así es. ¿Quién certificaría eso? Bueno, para uno mismo sí, ¿no? La práctica es buena. Pero como un certificado lo tiene que certificar alguien que lo dirige, ¿no? Alguien que lo ve, ¿no? O sea, lo supervisa. Por eso las instituciones hacen los institutos las convalidaciones con los hospitales. O bueno, o con una entidad, ¿no?, que brinde atención y calidad de salud. Así es. Así que hay que ver todo eso. El derecho a convalidar, no solamente el bachillerato, el derecho a un grupo ocupacional, el derecho a la calidad de atención, a la continuación de los institutos, pero convalidable, que se pueda convalidar. Y nuestras funciones de la misma manera. Los técnicos hacen múltiples funciones que no son reconocidas. O sea, es decir, que no tenemos funciones. ¿Pero por qué? Porque no las tenemos. Eso tiene que cambiar, se tiene que mejorar. Sí, yo sé, hay mucho por mejorar y hay mucho por arreglar y hay mucho. No, es que no se trata de huelga. Yo te preguntaría, dices huelga, ¿tienes sindicato? ¿Tienes federación? ¿Has elevado algún documento? ¿Has planteado? No es hacer huelga, no. Es llevar el proyecto, presentar esto, pasa, sustentar, técnica, sentarte a la mesa, tener una federación, entrar, conversar, debatir, ir con tu versión. Porque si vamos a ir a eso, huelga, puede haber un momento, ¿no?, de intransigencia que puedas plantear una lucha frontal, pero mientras tanto tienes que tener una organización, porque si no estarías ordenando que otros la hagan, la realicen, ¿no es cierto? Tampoco es así. El que lo señala debe comprometerse. Y el compromiso es que existan más sindicatos de titulado de instituto, más federaciones. No se trata de organizar por organizar. No, nosotros, la CONTAP Chaquetas Blancas, nuestra organización es de acuerdo a las leyes. En nuestra ley, todos los técnicos en todas las especialidades deben estar unidos. Y a todos, ¿pero por qué? Porque yo no puedo defender el derecho de uno cuando todos se benefician. Y eso a veces la gente no entiende o no informa o no lo hace. Existen federaciones, sí, que defienden al técnico de enfermería. Nosotros no. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos los creadores de la ley. Sí, nosotros somos los creadores de la ley. La primera junta directiva, Juan María Salas, luchó por todos. Correcto. Entonces, dentro de las normativas legales, en la 1153, ojo, MINSA, 1153, están los técnicos de enfermería, nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio de obstetricia, odontología y obstetrición, dentro de la 1153 por la ley 28561. Entonces, los sindicatos deben formarse en esa similitud de esos derechos y no deben ingresar otros trabajadores. Ahí también se molestan. Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Entendemos que se molesten, que por qué no los afiliamos, que ahora ya pasaron a ser asistenciales, que el Estado lo reconoció, que ya tienen ley. No tienen ley, han violado nuestra ley. ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Bueno, nosotros ya estamos unidos ya. No nos unimos a nadie, eso sí, somos autónomos. No aceptamos unirnos a ninguna federación, a ninguna central. No aceptamos, ni vamos a aceptar, porque las conocemos. Buenas noches, no vamos a aceptar. Somos totalmente autónomos. Si alguien quiere pertenecer a la CONTAP, pertenecerá, pero no nos vamos a unir. ¿Pero por qué? Porque son politizadas. Más claro que eso es lo único que puedo decir, creo que ya se entiende, ¿no? Todas. Sí, tú mira sus afiches, ahí dice bien claro a dónde pertenecen. En el caso nuestro no, somos autónomas, somos un gremio. Y como tal deben haber sindicatos y federaciones, o sea, la unidad del titulado de un nuevo movimiento sindical que reclame ¿qué? Que se cumplan sus derechos
la moralidad del Estado, mejores derechos para los pacientes de la población nacional, porque la salud debe ser un derecho humano para todos ellos. Entonces, entonces nosotros no podríamos, no hay un punto de... Tú para poder unirte con alguien tienes que tener un punto de encuentro, ¿no? Por ejemplo, los países occidentales podrían apoyar a Rusia, no, tienen intereses diferentes. Dile que se unan, pues. No, entonces se unen cuando hay algo afín que nos una. Si no somos titulados, el resto es titulado, auxiliar, administrativo, ¿cuál es lo afín? O nos quieren volver hacia ellos, o sea, ¿quién convence a quién? Claro, la pureza es la que siempre debe caracterizar a una organización. Nosotros somos puros, por eso la palabra gremio. Claro, es como decir, oh, entonces se unen las obstetrices con los tecnólogos, las enfermeras. Imposible, ¿no? Cada uno en su propio espacio. Nosotros igual. Construimos nuestro propio espacio. Solo egresados de institutos superiores tecnológicos asistenciales. Así es. No, yo no propongo nada. Yo no propongo nada. Olvídate. Son ustedes los que tienen que proponer qué es lo que quieren. Imagínate que yo les proponga a ustedes que ustedes lo deben proponer. Para nada. Ahora, que nosotros les hagamos ver los derechos para que ustedes reaccionen. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Entonces, lo primero es que tienes que tener un sindicato. Bueno, primero analiza, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si no quieres nada, sencillo. Problema. No hay ningún problema. Sigue tus ideas. ¿No es cierto? No, pues hasta ahorita más de 7.000, 8.000 personas siguen creyendo que los títulos deben ser reconocidos. Han revisado las normativas legales, saben que hay oposición de las centrales y las federaciones mixtas, saben que el Estado lo rechaza sabiendo que eso es lo correcto. Entonces hay que tener una decisión, porque si no estaríamos hablando de gente manipulada y engañada, y eso no es nuestra intención. Decidan ustedes, analicen bien. Y si es correcto lo que nosotros señalamos, únanse, con cabalidad de conocimiento. Con cabalidad de conocimiento. Eso es lo correcto. Sí, yo lo digo muy claro en ese sentido. Yo sí soy bien confrontacional. Las cosas como deben ser. Con mucho respeto, por supuesto. Nos hemos caracterizado por estar respetando, ¿no es cierto? Y inclusive nuestras marchas han sido de bailes. Se han burlado de nosotros. Yo no me voy a burlar por eso. Porque los modos pueden ser diferentes. Los logros es lo importante. Y nuestros logros hablan por sí mismos. Tenemos una negociación que señala claramente que falta identificar al titulado. Está, si lo siguen en TikTok, está todo publicado. Así es, entonces comprendamos bien. Nosotros hemos tenido la voluntad, la responsabilidad, el amor al prójimo, de servicio, ¿no? De entregarles todo lo necesario para que ustedes puedan organizarse. Y una vez que ustedes logren articular, alcanzar. Así es. No lograremos nada solos, no entiendo. ¿Solos en qué sentido? Estás hablando de más de 50.000 técnicos, sin contar los contratados, titulados. Los auxiliares son un promedio de 6.000. Te estoy dando datos estadísticos, no ocurrencias. Entonces la pregunta es, ¿quién se debe unir? Los titulados. La pregunta es por qué no se unen. Porque prefieren estar en centrales mixtas o como mezclados con auxiliares. Que no les importa su ley, no importa si entra un administrativo, un artesano, un trabajo de servicio. O sea, no aman su ley, no aman su grupo, no aman su carrera, no aman su título. Pero hay más de 5.000 profesionales titulados en la CONTAP, chaqueta blanca, que les está diciendo todo lo contrario. Nosotros sí amamos nuestro grupo, sí amamos nuestra ley y vamos a luchar por lo nuestro. Entonces, no es una persona que te está hablando. Yo soy el representante nacional, sí, de la CONTAP Chaquetas Blancas. Soy el primer secretario general nacional de la CONTAP Chaquetas Blancas. Y yo lo que hago es transmitirte, como lo vengo haciendo, todo lo que es real. ¿Para qué? Para que ustedes, los técnicos a nivel nacional, titulados, comprendan qué es lo que se debe reconocer, qué es lo que se debe formar. Y no echar la culpa al Estado no, que ellos son responsables. No, hay otros intereses. Hay que ver eso. Hay intereses. Correcto. Así es. ¿Quiénes llegan ganando? Yo voy a la grana. Yo les dije, es su responsabilidad. Y si no lo quieren hacer, no hay problema, no lo hagan. Claro, el que no quiere, ¿para qué lo va a hacer?
Necesitamos gente convencida, analítica, gente que esté comprometida, gente que realmente lea, sepa, o verdad, ¿no? La 25, oye, Mota, gracias, no sabía que existía. Oye, la 28, oye, verdad, no, gracias, no sabía que existía. El decreto de urgencia que viola nuestra ley, 016, oye, no sabía, gracias. Imagínate, a mí nunca nadie me lo dijo, por si acaso. Yo no sabía que ese decreto de urgencia se había dado, nunca nadie nos respondió, ni un solo documento exigiendo a nosotros los derechos de los técnicos. Nunca, eso nos llegó de casualidad. Nos alcanzan, ¿no es cierto?, de Contraloría una investigación donde un administrativo estaba pidiendo ser asistencial. Y revisado toda la documentación que tiene muchas hojas, encontramos que había un decreto de urgencia y una reacción ministerial que él se acogía. Y una vez que empezamos a investigar, ¿y cuándo lo hemos descubierto? Recién lo hemos descubierto el año pasado. Cuando muchos sabían el daño que estaban haciendo a la ley, la pregunta es ¿por qué no les importa? ¿Por qué no la cuidan? Porque esa debe ser la pregunta al técnico. Porque fácil es tirar la pelota al otro lado y ser las víctimas, los pobrecitos, el Estado malo que le pisa el cuello. En parte no lo voy a negar, es así, por si acaso. ¿Eh? No lo estoy negando. Pero la pregunta es ¿y qué de los responsables? ¿Que acaso no ves lo que viene sucediendo, que un sin título tiene mejor nivel, mejor remuneración, STC, y un titulado 1153 técnico es STF? ¿No lo ves? Lo ves, ¿no? La pregunta es ¿por qué no hacen nada? ¿Por qué guardan silencio? Porque pertenecen a estas centrales, porque pertenecen a estas organizaciones, porque pertenecen y saben. ¿Y por qué andan en estas situaciones? Miren, yo no me voy a poner a explicar las cosas que deben o no hacer, pero sí señalo lo que existe. Decreto de urgencia y ahí está el proyecto de ley de Puerto Latino. Profesional, técnico, junto con auxiliares y técnicos. Dime, ¿en qué cambiaría eso? ¿Qué reformas? No cambia nada. Claro, somos nosotros los responsables, gracias. Somos nosotros. Alguien dirá, pero Mota, no sabíamos nada de la ley. No sabías, correcto. ¿Y ahora que saben qué? No es que ya no podemos hacer nada, estamos en esas organizaciones. ¿Así? Y dime cómo muchos de nosotros hemos tenido que salir para un futuro mejor. ¿Ah? Por mi bien mi casa dejaría. ¿Por qué nosotros hemos salido? Porque nosotros estamos ahora enfrentándonos y resistiendo todo lo que viene, no solamente de parte de ellos, de parte del Congreso, nunca generalizo, ¿eh? No, de algunos, nunca, o del MISA, nunca generalizo, para nada, no me gusta generalizar. Siempre digo de algunos. ¿Por qué? Entonces tenemos que ser honestos. No me preguntes a mí, yo te pregunté qué haces tú. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no denuncias? ¿Ah? ¿Por qué no te independizas? Claro, porque si vas a estar, no, yo quiero defender, pero ¿cómo no vas a tener los derechos? No, es que yo no creo en ti. Bueno, yo no quiero que creas en mí. No, no, más bien gracias a los que me quieren, me aprecian, me respetan. Y a los que no, no hay problema, yo no me hago problema, por si acaso. Pero eso sí, respeto, buen respeto. Yo no tengo por qué faltar respeto a nadie por decir la verdad. No me vengan a atacar a cuestiones personales tampoco. No, ahí sí no estamos de acuerdo para nada. Porque una cosa es decir la verdad. ¿Existe el proyecto de Puerto Latino? Sí. ¿Qué dice? Crear el nivel técnico profesional. Base jurídica no lo hay. Están violando el artículo 9 de la 276. Revisemos la 276, artículo 9, ¿qué dice? Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos, entonces si alguien, oye, verdad, no es cierto, entonces me comprometo, entonces avanzo, entonces sindicato, entonces avancemos. Son 7 federaciones que les hemos explicado y seguiremos. Ahora, después de que hay una junta directiva, ellas se encargan de seguir llevando la información a otros colegas, de seguir transmitiendo a otros lugares donde no podemos nosotros llegar. Por ahora, digo yo. Bueno, hemos estado en Cusco y hemos estado ya en Puno, en 2 congresos muy importantes, ¿no es cierto? ¿No? Para poder entregar y llevar la información. Gracias a Dios. Y ahora ellos van avanzando, van alcanzando, ¿no es cierto?, a otros colegas. A otros colegas. Sí es. Sí, hay en Amazonas hay sindicatos, por supuesto que sí. Uno en el hospital, en Bagua y otro en una periferia. Sí hay 2. Sí tenemos. La federación todavía no. También tengo sindicatos
¿no es cierto?, que ya, digamos, los colegas han avanzado y son federaciones, por eso son 7 federaciones. Entonces, ¿qué es lo que debe de existir? La unidad del titulado de instituto. Plantear orgánicamente, negociación colectiva, los presupuestos son en cada GOR, en cada gobierno regional. Señalar con claridad cuál debe ser el perfil, reconocimiento de títulos. Entonces, hay un bagaje de documentación en la cual nosotros podemos aplicar o entregar. Claro, entonces si alguien quiere comprometerse, unirse, por ejemplo, en mi perfil está el WhatsApp para ingresar directamente a uno de los WhatsApp que manejamos, pero si alguien específicamente, digamos, no solamente recibe la información, se quiere comprometer, lo escribe, ¿no es cierto? Yo me llamo Manuel, Juan, María, yo soy del departamento, digamos, de Amazonas, lo ubicamos en ese WhatsApp de Amazonas, para que se contacte con los dirigentes de Amazonas, y así de cualquier parte del Perú. Y si no hay, eso sí sería una buena pregunta, ¿no? Estaríamos trabajando con un primer sindicato, si son 7, faltan varios, ¿no? Si no hay, bueno, está bien, adelante. En Chiclayo sí tenemos en el Mercedes y en el regional, ¿no? Ya van 2, 3, tengo un entendido de que ya han avanzado una periferia, exactamente no te mentiría, no, pero sí, igual, ingresan por el perfil y avisen a otros colegas, ingresen por el perfil, ahí me dicen de qué lugares son y lo ubicamos de acuerdo, ¿no es cierto?, para que puedan, deberíamos. Entonces nosotros les alcanzamos los PDF de toda la información, normativa legal, leyes, para que la tengan, la imprimen y la vayan evaluando, la vayan conociendo. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cuáles son nuestras normativas? Tener los sindicatos, las federaciones en cada departamento. Debe existir un movimiento de titulados, debe de existir. Sui generis en el mundo entero, no hay. Perú es, digamos, el lugar donde están apareciendo, ¿no?, los movimientos, ¿no?, de titulados de institutos, como sindicatos, asociaciones en todo el mundo. Sí, hasta colegio. Chile tiene colegio, México tiene colegio, no sé si otro lugar más, no sé si Argentina, pero sí sé de México y sé de Chile. Pero no son sindicatos. Entonces, ¿eso significa que deberíamos tener un colegio? Por supuesto, pero eso significa reforma. Claro, una organización que le señale o transforme, ¿no?, la Constitución, ¿no?, para que nosotros podamos tener un colegio paramédico en el Perú, se puedan registrar, se pueden hacer muchas cosas, pero básicamente vamos a tener primeramente ese gremio. Nosotros ya estamos trabajando y estamos en negociación colectiva y le hemos dicho claramente en negociación colectiva, no de que solamente van a conversar con la mayoritaria, no, es que las conversaciones de negociación colectiva no se han hecho solamente para conversar con las mayoritarias, sino para conversar con quienes piden se termine su discriminación. Si el grupo A tiene todo, si el grupo B tiene todo, conversa con el grupo C, te está pidiendo termina la discriminación del titulado. Todos ya tienen derechos, todos ya tienen grupo, todos ya tienen ley, todos ya tienen beneficio. Lo cual está correcto, yo no voy a ponerme a criticar eso, lo que digo es, caramba, ahí nosotros ¿cuándo? Los técnicos titulados ¿cuándo? No puede ser que un auxiliar tenga mejor nivel que un titulado. STC, imagínate, y un técnico titulado está por debajo, A, B, C, D, E, F, ganando menos. Entonces, un auxiliar está por encima de un egresado de instituto. Eso es incorrecto. Esas son las cosas que se ven. Entonces, por eso que a veces me encuentro con alguna mamá que entra de curiosa a saber y que dice, entonces, yo la saco a mi hija. Mi hija quiere estudiar técnica familiar, la voy a sacar. No es posible que esta cosa esté pasando. Y tiene razón. Claro, ¿para qué están los institutos entonces si alguien que no tiene título va a estar por encima de un titulado? Y el MINSA no tenga un perfil como ESALUD lo tiene. ESALUD, un titulado es profesional. En el MINSA no, cualquiera puede ser técnico, porque no hay un perfil en el tercer grupo. Ay, muchas gracias, dice gracias, se van. Y tiene razón. Entraron de mamás curiosas que vieron que estaban a los técnicos titulados, vieron la información que uno les estaba entregando en vivo, hicieron sus preguntas, uno los tuvo que decir la verdad, pero no estamos para mentir, no estamos para dorar la píldora de nadie. Por eso digo, ustedes son los que tienen que tomar la mejor resolución. ¿Se debe reconocer título o no? ¿Se debe quedar ese grupo o no? ¿Ah? ¿Deben haber 5 niveles o no? ¿Debe haber 55% de guardia o no? ¿Debe haber colegio paramédico o no? ¿Debemos tener funciones sí o no?
¿Debemos tener nuestro propio movimiento sindical? ¿Sí o no? ¿O debemos pertenecer a las centrales administrativas mixtas? O sea, ahí viene el detalle, es decisión. Nosotros, mi persona, la organización, cumplen informarte y, por supuesto, mantener una democracia, un respeto, es una de las cosas que nosotros estamos intentando en nuestra organización. Nos está costando mucho. ¿Pero por qué nos cuesta mucho? Porque todos los que llegan vienen de un bagaje donde todo el mundo se insulta, te dicen cosas y un momentito, acá no estamos así, un momentito, no es así, por favor, no es así. Tenemos que estar modificando, acá no, acá se pide la palabra, no se ofende, se plantea, se pide. Entonces nos está costando bastante formar este movimiento, pero lo estamos intentando hacer en todos los cambios posibles, en toda la ética posible, en todo el respeto posible, legal y técnicamente. Estamos planteándole al Estado, como ustedes han visto, las fotos en el MINSA, las fotos en el Congreso, le hemos dicho al presidente del Congreso. No, entonces tengan una ley más. ¿Cómo vamos a tener 3 leyes? Congresista Salguana, por favor, ¿cómo vamos a tener 3 leyes? Tenemos 2. Una que vamos a ponerle y otra. Ah, entonces modifiquen pues la que tienen. Pero está el proyecto portolatino que hacemos, estamos pidiendo que lo eliminen, que lo retiren. No, presenten primero ustedes para ver. Pero es que, ¿se dan cuenta? Entonces ahora tenemos que presentar un proyecto de ley nuevo, alternativo, no tercero, sino que uno que pueda realmente modificar la 28561 para identificar al titulado y se cree un nuevo grupo profesional del equipo médico. ¿Quiénes son los titulados? Ahora tengo un grave problema. Oye, ¿pero por qué tienes un problema? Miren, converso con los dirigentes y les digo, ¿qué función realizas? Ustedes pueden creer que se hacen múltiples funciones, jefaturas, cirugías menores. Ahora, vamos a poner en ese proyecto de ley, la van a arrancar, pues, la van a quemar, no van a querer reconocerlas, porque el técnico hace tantas cosas, pero tantas, que prácticamente está realizando funciones de otros grupos profesionales. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es fácil. Pero igual vamos a ponerlo, estamos conversando con ellos, ya les he dicho, por favor, necesito reales informes a nivel nacional. Pero Mota, te estamos informando correcto. Tenemos jefaturas, hacemos cirugías menores. No solamente estamos atendiendo, ¿no es cierto? Como nos paran insultando, ¿no? Limpia, no, CULO. O sea, yo no tengo problema que me digan eso, por si acaso soy orgulloso de ser técnico. Pero es mucho más que eso. El técnico hace mucho más que eso. La pregunta es, ¿le van a aceptar eso de funciones? No le van a aceptar. Entonces, ahí yo tengo un grave problema. Porque al presentarle el proyecto de ley le vamos a señalar claramente todas las funciones. Y hay lugares donde no hay ni un profesional. Es un técnico que hace todo, hasta partos de todo. No lo van a querer aceptar, pues. Pero esa es la realidad. ¿Cómo puedes contratar una realidad del técnico a nivel nacional con que los funcionarios del Estado puedan comprender, concatenar y aceptar que eso hacemos? Debería ser así, ¿no? Hola, colega, ¿cómo estás? Debería ser así. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, esas son. Entonces, ya nos han dicho. El MINSA, ¿qué nos ha dicho? El MINSA sí tienen razón. No, el MINSA no nos ha podido negar. Hemos estado, ¿no es cierto?, en el MINSA. Hemos estado con el ministro de Salud también conversando, por supuesto que sí, están las fotos publicadas. Hemos tenido una mesa de trabajo. Y lo que nosotros le hemos dicho, ya nos han dado la razón. Se formó una mesa para ver si era cierto o no. Contra viento y marea la formamos, no fue fácil. ¿Y qué nos ha dicho? Sí, tiene razón. Necesitamos identificar al egresado de instituto. Necesitamos que tenga los derechos que debe tener una escala, ¿no es cierto?, salarial o sea, debe tenerlo. Ya, esa es la realidad del técnico. ¿Cómo nosotros podemos estar contrarios al profesional? ¿Qué pasó? Bueno, ahí donde viene pues lamentablemente la invasión a nuestro grupo, la violación a nuestra ley, con un decreto de urgencia y una reacción ministerial. También le hemos dicho que eso es incorrecto, eso no debe hacerse. Le hemos enviado la documentación, no lo quieren hacer. Entonces la única salida que nos queda es denunciar en el Tribunal Constitucional la eliminación del artículo 9
del decreto de urgencia 016 y automáticamente la resolución ministerial 421 del MINSA. Sacar al invasor, ellos no pueden estar en nuestra ley. Y si este año no lo hacemos, es del 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 años y ya. Se cumple el tiempo, el plazo, se vuelve ley, porque nadie lo dijo, nadie denunció, nadie lo acusó, nadie lo señaló, se hace una ley. Entonces, los técnicos en la CONTAP tienen una gran responsabilidad y les está costando muchísimo. ¿Por qué? Porque se van encontrando con cada verdad que nos han amarrado, nos han tapado, nos han engañado, nos han hecho tanto daño. ¡Wow! Dice, ¿qué es esto? Sienten la impotencia. La diferencia es que ahora están en una organización, ahora la pueden plantear, ahora le pueden poder decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piura, el congresista Manolo dijo, ¿cómo? Vino, estuvo con nosotros el congresista Manolo de Piura en el Ministerio de Salud. La Federación de Madre de Dios, lo mismo, para poder ingresar, fueron ellos que contactaron, ¿no es cierto?, al congresista Salguana, porque él es de Madre de Dios. Entonces es un trabajo en conjunto. Y por supuesto otros congresistas más, ¿no? Que nos reservamos, ya que ellos no están puestos, ¿no?, en las fotos. Ustedes están viendo en el título las fotos. Pero ¿qué es lo que queremos? Pues todo lo que queramos es que se reconozcan los derechos. ¿Y qué hacemos con este decreto de urgencia? Bueno, vamos a tener que ir al TC. Y justamente ese es el pedido, no, a los dirigentes de las federaciones y de los sindicatos. No solamente nos alcancen sus funciones para poder establecer, no, una normativa en la cual estoy seguro que no la van a querer aceptar. Pero eso es lo que se hace, pues. El técnico cumple a nivel nacional. Bueno, al menos que sepan, ¿no? No creo que no estén enterados, pero sería bueno que se recalque eso. ¿Y qué hacemos con el TC? Hay que denunciar. ¿Y quién debe denunciar la violación de una ley? Nadie lo va a hacer. Al contrario, el Estado, el proyecto de ley, no, para volvernos profesionales técnicos, ¿no es cierto? O sea, todo prácticamente, o sea, prácticamente estamos, ¿no?, para que nosotros podamos ya desaparecer como grupo. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? Porque no hubo una organización que luchara por los títulos, como explicaba en la primera parte, porque la parte administrativa tienen que ellos llevar universidad y maestría. Solo en la parte asistencial tiene que haber la base piramidal del equipo médico, que somos nosotros. ¿Se dan cuenta? Sí, es una gran responsabilidad, por supuesto es una gran responsabilidad como organización. Nosotros no podemos hablar cualquier cosa, cualquier pachotada, no podemos hacer eso. No, no podemos. Tenemos que decir las cosas claramente, documentariamente, porque en salud el tema es así de delicado, que si tú dices algo que no es correcto, ¡plin!, denunciado. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos hacer eso. Por eso que todo lo que decimos lo documentamos, lo presentamos, lo elevamos. Está documentado, está solicitado. Está pedido la creación del tercer grupo, ¿no? Y justamente pedido para mejorar la calidad de derechos humanos de los pacientes, que la salud sea un derecho humano, para no desaparezca. Está solicitado. No es que lo diga, lo hice por decir. No, no lo digo por decir. Lo digo porque eso es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es informarle a aquellos que no están informados para que puedan también conocer y, bueno, tomen una decisión. La tomen o no. Bueno, estén informados al menos. Sepan la verdad. Ese es nuestro trabajo de servicio, ¿no?, por el técnico titulado de institutos, ¿no? Y no estamos en contra, porque el otro día también está publicado. Estamos en contra de los auxiliares. Es que miren, no se puede crear un nivel profesional si es que nosotros no comprendemos que no pueden ingresar los auxiliares. Hay que entender. Juan, Loisa, gracias. Entonces, ¿qué debemos comprender? Que debe haber un movimiento nuevo en el Perú, diferente a todos los movimientos. ¿Y cómo puede ser diferente? Que sea descentralizado. ¿Qué significa eso? Que en cada departamento del Perú existe una federación netamente de titulado de instituto, en todas las especialidades, con su propia columna económica vertebral y la capacidad de articular la unidad, la compra de un local. O sea, que el técnico ya pase a ser parte visible de la sociedad, que se identifique con la sociedad,
que se le reconozca como profesional, que se le reconozca, sí, ¿cuántos han muerto en la pandemia? De que su trabajo es importantísimo en el sector salud, porque el técnico garantiza que la indicación médica, junto con el equipo médico, se cumpla para poder llevar a una vida, a poder alcanzar la salud y pueda salir de alta. Entonces, ¿qué necesitamos? El perfil del tercer grupo, la creación. Y ya no pueden haber auxiliares. Si es en el siglo pasado. Tampoco técnicos sin título. Cualquiera es técnico. O sea, dime si eres técnico. Primero es inyectarlos. No, para nada. Nosotros no estamos en contra de nadie, ¿no? Pero en el Estado se debe garantizar la calidad. Ellos pueden de repente, no sé, estudiar por otras cosas, ¿no? Atención directa, ¿no? Que tengan algún, ¿no? Y bueno, pues el que realmente necesita o quiere, comprenda que el sistema de salud debe de requerir personal titulado en los 3 niveles, médicos, enfermeros y técnicos, deben ser titulados. Y profesionalizar al técnico, no porque tengan que ser profesionales, no, sino porque el título debe ser reconocido por el Estado bajo la ley 25 desde profesional, asistencial por la 28561. Así es. Así es. Ese es el detalle, esa es la realidad y esa es la verdad. Bueno, yo les agradezco realmente por estar sí, en el loop, pero como digo, ¿no? Hay que organizarnos. Ahí está mi perfil, ahí está el WhatsApp, ingresen, identifíquense dónde están, avancemos, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos planteado, ya está en mesa, ¿no? Ya nos han dicho cuántos sindicatos, ¿no? Lo acabo de publicar, y es seguro que hoy ya está publicado, ¿no? ¿Cuántos sindicatos van a ingresar al MINSA? Cada vez se siguen multiplicando más, pero los únicos que estamos planteando por el título somos nosotros. Somos autónomos, no pertenecemos ni perteneceremos a ninguna central, no pertenecemos a ninguna, no nos uniremos a nadie. Ahora, ¿por qué no nos unimos a nadie? Porque todas están politizadas, nosotros somos autónomos, hemos venido a luchar por nuestros derechos, por nuestros títulos, por los derechos humanos para que se establezca la mejor atención de calidad, para eso hemos venido. Entonces no coincidimos. Porque ellos piden aumentos de presupuestos y nosotros pedimos derechos humanos, que la salud sea un derecho humano. Entonces cuando te unes es porque hay algo te une, no nos une nada. En todas las carreras asistenciales, por si acaso, Juan, es que en otras carreras nosotros no estamos involucrados. Nuestras carreras son enfermería, nutrición, farmacia, biosequia, laboratorio de tecnología y rehabilitación. Todas ellas están concatenadas en el MINSA, en la 28561, de acuerdo a los grupos de la 276 dentro del decreto legislativo 1153. Así es. Bueno, Carlos, sí, yo estoy años en esto, ¿no? Y la verdad es que espero que los colegas puedan comprender, tengan su organización, se puedan unir en todos los departamentos, se identifiquen con la sociedad, ¿no? Alcancemos, hay que terminar esta etapa. Si logramos salir bien de este año para el otro, avanzar ya a otras cosas, ¿no? ¿No? Debe existir en el Perú un nuevo movimiento. Debe existir. No puede ser que el titular de instituto no sea parte, ¿no? Tuve la juramentación de un sindicato en Lima Cañete y me encontré con que un técnico era alcalde. Sí, alcalde. ¿No? Entonces dije, caramba, ¿no? Mala, ¿no? Justo nos invitó también para una actividad, pero coincidía con otra que teníamos y no podemos estar en 2 lugares. Pero sí, ya el técnico está siendo identificado en su localidad, ¿no? Ya tener alcalde, ya, pues pero ahora lo que necesitamos es que eso se vaya comprendiendo a nivel nacional y se identifique al técnico como parte de un rol activo, no solamente como profesional, sino también con la sociedad. ¿Correcto? Pero bueno, eso ya es otra etapa, otro trabajo por ahora vamos a lo nuestro. Por ahora es reconocimiento de títulos, aplicación de la ley por segunda vez de la 25.3, crear el nivel tercer grupo ocupacional profesional, ¿no? Del equipo médico, titulados, un perfil, tiene que ser un perfil. Ese es el trabajo que nosotros tenemos, así es. Bueno,
Está bien. Entonces, bueno, yo solamente darle las gracias, ¿no? Por su atención, ¿no? Nosotros estamos luchando por todos los técnicos, ¿no? Nuestra ley 28500, ¿no? Abarca a todos, no hemos dejado a nadie, ¿no? Gracias a Dios hemos avanzado, estamos hablando de más de 5.000 afiliados con 7 federaciones a nivel nacional, ya se va entendiendo cada vez mejor nuestro trabajo, agradezco a Dios por eso, que se vaya comprendiendo, pero también a la vez pido de que otros colegas que van comprendiendo suben el movimiento, ¿no? Poco a poco, compartan en su WhatsApp, ¿no? Comenten hemos creado los Facebook de Chaqueta Blanca, Juan Chaquetas Blancas, ¿no? O en mi personal, Alberto Motochoa, que también, ¿no? A veces hago algunas publicaciones, ¿no? Entonces, es necesario ya empezar, ¿no? Un poco a ver por nosotros mismos como grupo, ¿no? Ver que hay que mejorar la calidad de atención de los derechos humanos de las personas, a ser mejor atendidas en el tercer grupo, que cualquiera no lo puede atender, ¿no? Hay que ver también la continuidad de los institutos. Si van a dar ellos bachillerato, ya pues que convaliden. No puede ser que nosotros no convalidemos a nada. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, si nos van a dar mayores, ¿cómo se puede decir?, responsabilidades, correcto. ¿Y dónde queda la convalidación? O sea, yo voy a ser bachiller, egresado de instituto, no tengo colegio, ¿no es cierto? Me quiere llamar profesional técnico, ¿no? No, y encima no tengo convalidación. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. No, 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 no. Si me van a dar un bachillerato, bacán. Tengo que convalidar, ¿no es cierto? Tenemos que convalidar a otro. O sea, yo soy técnico, pero tengo el derecho de como técnico seguir estudiando, pero me convalide mis estudios. Claro, si voy a ser profesional, también pues mi colegio, mi registro, estar colegiado. Y por supuesto, descentralizadamente en cada departamento del Perú, ¿no es cierto?, tener su propio local, su propia federación, articular. ¿Pero por qué? Porque a veces pues no tenemos, los colegas que se jubilan no tienen lugar donde llegar. No tienen. Entonces, articular todas esas cosas ya como parte de la responsabilidad que tenemos como organización. ¿Qué pues? Así es. Entonces, para nosotros es muy importante que se pueda comprender. Así es. Bueno, me despido. Muchísimas gracias. La verdad es que les agradezco por, ¿no es cierto?, por acompañarme, por escucharme, por sus preguntas. Nosotros estamos dispuestos siempre a poder alcanzarles lo mejor, ¿no? Que se cree este tercer grupo profesional, que se reconozcan los títulos, que puedan convalidar en la universidad, ¿no? Es importante, ¿no es cierto?, ¿no? Y que ya pues tengamos un perfil, ¿no? Cualquiera no puede estar en el tercer grupo, solo los titulados. Egresó de instituto, profesionales asistenciales. Profesionales por la 25333 y asistenciales por la 28561, que lo logró la primera contacto Juan Manrique Sales para estar dentro de la 1153. Muchas gracias, les agradezco. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Muchas gracias.